a hablar todo referente a la toma de muestras, tanto de alimentos con tratamiento térmico, sin tratamiento térmico, toma de muestras de superficies vivas y superficies inertes. Ustedes saben que en un servicio de alimentación nosotros tenemos que trabajar con protocolos de calidad, estándares de calidad. Tenemos que trabajar cumpliendo los prerequisitos para la validación del sistema HACCP, FIM, POES, y de ser necesario la validación del plan HACCP. Si nosotros cumplimos con todas esas herramientas de gestión de calidad, si una entidad certificadora o la autoridad sanitaria, como DIGESA, viene, nos hace una toma de muestra, obviamente que vamos a salir por debajo de los niveles permitidos, ¿sí? Es decir, vamos a salir con nuestros productos conformes o aptos para el consumo humano. Pero solamente el 1% de los servicios de alimentación cumplen o tienen validado el sistema HACCP. La gran mayoría de los servicios de alimentación no cuentan con un sistema integrado de gestión de calidad. Si hablamos de los restaurantes, se ha hecho un trabajo de investigación, solamente el 5% tiene implementado su sistema HACCP al limpieza, principalmente de las cafeterías de los hoteles 5 estrellas, Marriott, Sheraton. En el 2014, mayo del 2014, nosotros en DIGESA hicimos una vigilancia sanitaria a todos estos restaurantes, cafeterías de los hoteles 5 estrellas para verificar el cumplimiento del sistema HACCP. Y cuando hicimos la toma de muestras de alimentos sin tratamiento térmico, el 90%, eran 10 restaurantes, no voy a mencionar cuáles, el 90% salió positivo. Salió por encima de los niveles permitidos. Alimentos no aptos para el consumo. Entonces, ¿qué significa eso? De que aún así nosotros tengamos validado nuestro sistema HACCP, tenemos que hacer un monitoreo continuo. Es decir, parte del protocolo del servicio de alimentación es por lo menos una vez al mes, hacer su análisis microbiológico, tanto de superficies vivas como superficies inertes. ¿Por qué? Porque es la única manera de verificar nosotros si es que estamos cumpliendo eficientemente nuestros POES, nuestros procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Ustedes saben de que en medicina hay muchas bacterias que hacen resistencia. Entonces, de repente, la carga microbiana en la cual estamos trabajando, de repente en un servicio de alimentación ha hecho resistencia a la concentración química que nosotros utilizamos en nuestra solución desinfectante. Y tenemos que aumentar o duplicar de repente nuestra concentración. Ya en el módulo 4 nosotros hablamos, ¿no?, a qué concentración promedio que se desinfectan los alimentos. Además, hicimos un ejercicio en la pizarra de cómo debemos calcular el volumen, cuáles son las sustancias químicas que nosotros utilizamos para desinfectar. Hablamos del amonio cuaternario, yodo, cloro. Ya tienen conocimiento de los ppm, ¿no?, de los partes por millón. Y que, por ejemplo, para desinfectar los alimentos no es la misma concentración que yo utilizo para desinfectar las tablas de picar. Para los alimentos 50 partes por millón, para tablas de picar 100 partes por millón. Pero de repente desinfectando a 100 partes por millón igual salimos positivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Duplicar nuestra concentración de solución desinfectante. ¿Y cómo lo determinamos eso? Simplemente haciendo un muestreo. ¿Correcto? Entonces, es importante que todos conozcamos primero la norma. Hay una norma en la cual se establecen los valores, los criterios microbiológicos para cada alimento. ¿Qué norma es? En el segundo módulo tocamos todo el tema de normas. La 591. La 591, que va del año 2009, nosotros tenemos que basarnos en esa norma para verificar y analizar todos los criterios microbiológicos que nosotros tenemos que determinar. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer un taller, vamos a formar grupos y de repente a alguno le va a tocar la ensalada mixta. Entonces vamos a hacer un ejemplo de muestreo, de toma de muestra para esa ensalada mixta, y
y van a llenar ustedes su solicitud de ensayo. Y ahí tienen que detallarme qué criterios microbiológicos, o sea, qué microorganismos tienen que analizar ustedes para determinar si ese producto es apto o no es apto para el consumo humano. Obviamente que acá no vamos a tener los resultados, ¿no? Sería llevarlo inmediatamente al laboratorio, esperar 72 horas y luego hacer la interpretación de los resultados. Pero sí vamos a hacer todo el tema del procedimiento. Por ejemplo, muchos de ustedes que se forman como auditores de calidad, pues indicarán, pero ¿por qué me tienen que enseñar a tomar una muestra? Si esa es la función del biólogo. Y yo también lo pensaba así cuando iniciaba en este rubro de lo que es gestión de calidad. El año 2004, ¿sí? Lo que había aprendido, bueno, era tomar la muestra de referencia, 150 gramos de todas las preparaciones que se realizan en un servicio de alimentación, pero no profundicemos. Entonces ya cuando eres autoridad sanitaria, sea de una entidad municipal, IGESA, SANIPES, entonces es el auditor profesional de la ciencia de los alimentos quien hace la toma de muestras. Se lleva al laboratorio de control ambiental, y bueno, ahí es donde analiza. Es por eso que ustedes tienen que estar capacitados en cómo es el procedimiento para tomar la muestra, qué criterios tengo que considerar para conservar que esa muestra llegue al laboratorio sin que el alimento sufra ningún tipo de alteración. ¿Correcto? Bien, entonces ese es el tema del día de hoy. Procedimiento para la toma de muestras e interpretación de los resultados microbiológicos. Bueno, ya con el ingeniero César han definido pues lo que es una población, lo que es una muestra, además ya han utilizado las tablas, que también lo vamos a poner en práctica, para calcular la cantidad de muestra que va a ser representativa para toda mi población. Y si esa muestra sale con los criterios microbiológicos por encima de los valores normales, yo puedo determinar que toda la población de donde saqué la muestra es un producto no apto para el consumo humano, y por lo tanto tengo que mandarlo a disposición final, es decir, a su destrucción. Muy bien, entonces una población o universo son un conjunto de elementos o partículas o sustancias que tienen una característica en común. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio acá en San Marcos, no sé, de los hábitos alimentarios, entonces una característica en común que tienen que tener mi población es que sean estudiantes matriculados en el ciclo 2015 de la Universidad San Marcos. Entonces son aproximadamente 20.000 alumnos. Entonces de ahí, si tengo el presupuesto, puedo hacer la encuesta a los 20.000 alumnos, pero eso demanda costo, demanda gasto. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una muestra representativa, ¿correcto? Que me represente los hábitos de toda la población. Entonces, para trabajos de investigación ya hay fórmulas. Es más, de repente voy a enseñar, por ejemplo, lo que utilizamos en investigación. Entramos, por ejemplo, a una página, de repente muchos de ustedes quieren hacer investigación en personas, o de repente para un trabajo de investigación de maestría, posgrado. Entonces ustedes saben que hay una fórmula, ¿no?, para calcular una población finita y otra fórmula para calcular una población infinita. Pero ya en la Universidad de San Marcos se ha estandarizado y es de libre acceso. Simplemente entran a internet, ponen Google. O sea, este cálculo del tamaño de muestra, ojo, solamente se aplica para cuando nosotros queremos hacer trabajos de investigación. Ustedes saben que se trabaja a un intervalo de confianza de ¿cuánto? Que ya lo hicieron en la campaña de Gauss. ¿Cuánto era?
al 95%. Bueno, lastimosamente creo que no han conectado el internet. Mientras hacemos el taller, les voy a demostrar cómo hacemos nosotros para calcular el tamaño de nuestra muestra en forma directa. Eso aplicado a trabajos de investigación de personas. Si nosotros queremos hacer el cálculo del tamaño de muestra en alimentos, tenemos que hacer uso de las tablas de la norma técnica peruana. Y también tenemos que hacer, en el caso, por ejemplo, para alimentos perecibles, trabajamos en una muestra llamada N5 o N1, lo vamos a ver también más allá. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos una población, correcto, de 60 personas y tenemos que extraer una muestra representativa que tenga las mismas características, en este caso de la población. Y se decide mediante un método, de repente de cada columna, sacar 2 personas. Entonces, esta muestra es un subconjunto representativo de los hechos. Que los resultados que yo obtenga en esa muestra, puedo hacer la generalización o la inferencia para toda la población. ¿Sí? Si estas muestras salieron no conformes, por lo tanto, toda la población de estos alimentos de donde obtuve la muestra también son no conformes. Muy bien. Muestreo. Un muestreo es un procedimiento. Es un procedimiento, es un protocolo de pasos secuenciales que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Que consiste en tomar al azar unidades de muestra de un lote de producción. ¿Cómo vamos a tomar nosotros esas muestras? El auditor lo primero que tiene que hacer es higienizar o prevenir todo riesgo de contaminación por parte del inspector hacia el alimento. Entonces, por lo tanto, si vas a tomar una muestra, lo primero que tienes que hacer es utilizar tus EPPs, tus equipos de protección personal. Es por ese motivo que para este taller se les solicitó a cada uno de ustedes que vinieran con un mandil o un guardapolvo de color blanco. Tenemos que hacer la higienización de las manos, cumpliendo con los 6 pasos para disminuir toda la carga microbiana presente en nuestras manos, porque son con nuestras manos que nosotros vamos a tomar la muestra. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos que utilizar como parte de los EPPs? ¿Qué más visualizan por acá? Copia, la mascarilla, guantes. Ojo con los guantes, si nosotros queremos tomar la muestra, tenemos que utilizar estos guantes estériles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto a muchos auditores de calidad que toman la muestra, pero utilizando los guantes, por ejemplo, que vienen en las cajas. Y ustedes saben que ahí puede haber un riesgo de contaminación. Y si son ustedes los auditados, en el acta pueden poner al final del acta donde la empresa expresa o pronuncia todo lo acontecido durante la inspección. Ustedes pueden poner ahí: el auditor de calidad tomó la muestra con unos guantes no estériles, poniendo en riesgo la contaminación del alimento. Por lo tanto, desde que tú pusiste en ese preciso hincapié en el acta, por más que los resultados sean no conformes, no vas a recibir ningún tipo de sanción, porque de repente fue el guante del látex no estéril que contaminó el alimento.
Entonces, durante la inspección nosotros también tenemos que estar vigilando todo el protocolo o proceso. Si nosotros tomamos la muestra, tenemos que cuidarnos de todo riesgo de contaminación, porque en todas las fábricas de alimentos hay cámaras filmadoras. Otro de los aspectos, si somos auditores de calidad, tenemos que tener la habilidad de estar colegiados y tener la habilidad técnica, la habilidad profesional. Porque en muchos casos se han caído procesos en los cuales el auditor firme el acta, porque el acta tiene que poner la hora, el día, la hora, y verifican si estás habilitado en tu colegio profesional. Si no estás habilitado, no tienes la competencia para hacer una auditoría y tu proceso queda invalidado. Para este tipo de procedimiento no tiene que ser con guantes estéreos, porque Claro. normalmente lo que se emplea en los servicios son los guantes de esterilización. Así es. En los servicios de alimentación lo que tienen que hacer todos los días es tomar su muestra de referencia, que lo guardan por 72 horas. Imaginémonos de que se produjo un brote de y ustedes no son los responsables del servicio de alimentación, pero tomaste la muestra con un guante no estéril y de repente lo contaminaste tu muestra. ¿Sí? Se manda a analizar esas muestras de referencia y van a salir positivas, obviamente. Y de repente no es la preparación, sino la contaminación se dio al momento de que el auditor de calidad o el jefe de calidad del servicio de alimentación tomó la muestra. Entonces, por eso que en beneficio del propio concesionario, para garantizar algún tipo de denuncia o algún tipo de no conformidad, entonces tenemos que tomar la muestra en la producción del estadio. Porque si se produce un brote de ECA, lo primero que van a hacer es mandar a analizar la muestra que ha sido tomada por el servicio de alimentación, ¿no? Si es que lo tiene. Y si no se tiene, lo que van a hacer, pues en este caso, van a hacer la trazabilidad. Nosotros en el módulo 3 creo que hablamos sobre el brote de ECA, y muchas la inspección y todo el procedimiento, hasta verificar dónde efectivamente se produjo la causa. Entonces recordemos, el brote de ECA es cuando más de 2 personas presentan los mismos signos y síntomas posterior a la ingesta de alimentos. ¿Muy bien? Correcto, entonces, ¿cuál es la finalidad del muestreo? Luego de tomar nuestra muestra, salen los resultados y con ello nosotros podemos decidir si aceptamos o rechazamos. Aceptamos si es que el producto es apto para el consumo humano, si los criterios microbiológicos están por debajo de los valores normales, y rechazamos si es que superan los niveles. Muy bien. El lote. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos o queremos hacer una toma de muestra a un alimento industrializado, lo primero que tenemos que verificar es que tenga registro sanitario. Si un producto industrializado no tiene registro sanitario, ¿podemos tomar la muestra para hacer su análisis microbiológico? ¿Sí o no? Imaginémonos de que creo que hay 2 personas que trabajan actualmente. Hacen una visita, una vigilancia sanitaria a una fábrica o un establecimiento de producción de alimentos industrializados. Correcto. Van a un determinado, a su almacén de productos y encuentran insumos de las cuales son alimentos industrializados, pero no consignan registro sanitario. Puedo tomar la muestra para hacer su análisis microbiológico y determinar si esos ingredientes pueden contaminar el producto final del alimento. ¿Sí? ¿Sí? No hay necesidad ya de que tomen la muestra, porque ese producto, al no tener registro sanitario, ya es un producto no idóneo. Y recuerden que para un producto sea apto para el consumo humano tiene que cumplir 2 principios. Principio de inocuidad, que lo determinamos con estos análisis microbiológicos, y principio de idoneidad. Idoneidad que cumpla con la normativa sanitaria vigente, que tenga registro vigente.
vigente, que consigne su número de lote, el rotulado, etc. Si no tiene registro sanitario, pues ese producto ya no es apto para el consumo humano. Por lo tanto, no hay necesidad de tomar la muestra para un análisis microbiológico. Porque se ha habido casos, y he visto muchos casos, que han tomado la muestra y el resultado ha salido negativo. Y luego la empresa pues te refuta, pero ¿por qué me mandas a destrucción mi producto si los resultados microbiológicos han salido negativos? Entonces ahí ya se tiene que argumentar, ¿no? En ese caso fue error del auditor. ¿Por qué? Porque ese producto, desde el momento en que no consignaba su registro sanitario, ya no era apto para el consumo. Entonces, por eso, siempre cuando trabajemos con alimentos industrializados, tenemos que verificar que tenga el registro sanitario vigente, verificar el rotulado, que utilice todos los ingredientes que la empresa declaró cuando tramitó su registro sanitario. Obviamente, si utiliza un ingrediente de más que no declaró cuando sacó su registro sanitario, también tenemos que inmovilizar. No mandarlo a destrucción porque no sabemos si de repente el proveedor mandó una adenda en la cual cambiaba la fórmula, etc. Pero sí tenemos que inmovilizar hasta esperar el descargo. Muy bien, tenemos que ver el tamaño del lote. ¿Por qué es importante el tamaño del lote? Para saber y determinar cuánto es lo que vamos a muestrear, ¿no? Así es. Entonces, con el tamaño del lote, la producción del día o de la semana, lo que nosotros encontremos en la fábrica, nosotros tenemos que determinarlo, cuantificarlo, porque ello nos sirve a nosotros para calcular el tamaño de la muestra, según las tablas que ya se ha mencionado. ¿Qué características tiene que tener la muestra? La muestra tiene que ser representativa del lote. ¿Qué es representativa del lote? Si hablamos, por ejemplo, de alimentos preparados, ya enfocándolo a lo que es servicio de alimentación, tiene que ser la muestra de la preparación del servicio en la cual nosotros estamos haciendo la inspección. Recuerden que la inspección es una foto instantánea del momento en el cual yo estoy observando las conformidades y no conformidades. Si es el servicio del almuerzo, pues tengo que tomar la muestra de ese servicio. Si es que el menú está constituido por entrada, fondo, refresco, postre, tengo que tomar todo ese grupo de alimentos. Correcto. Ya ustedes determinarán de repente el riesgo, ¿no? De repente hay muchos concesionarios que tienen 3, 4 opciones, etc. Entonces, si están, por ejemplo, en una vigilancia sanitaria, basta con tomar una muestra en N1, es decir, de todos, del menú económico, del menú ejecutivo, del menú, hay uno que lo llaman menú staff, etc. De ellos que seleccionas una determinada opción, ¿correcto? Y eso es lo que va a representar. Muy bien. La muestra tiene que ser en la cantidad suficiente para el análisis. Por ejemplo, acá dentro de las características de la muestra. Por ejemplo, esto sucedió en un programa social el 2014, marzo del 2014, ¿correcto? Supuestamente en el programa social, cuando hicieron la vigilancia a una planta de producción donde elaboraban las harinas para los bebibles, fue un inspector de una direza, un profesional de nutrición, con el jefe alimentario del programa California. Correcto. Entonces encontraron unos indicios de excreta de roedores en la harina. Entonces, si yo encuentro en esa harina presencia o indicios de excreta de roedores, ¿puedo tomar la muestra? Entonces, al día siguiente nos llega la muestra supuestamente de la harina con los indicios de excreta de roedores. Entonces, si un producto ya tiene una partícula contaminada, inmediatamente ese producto ya no es apto para el consumo humano. ¿Correcto? Y otro punto muy importante,
es de que todos los profesionales de la iglesia también son autoridades sanitarias. Entonces, ellos tienen que custodiar la muestra. Entonces, lo que había pasado también ahí era de que habían dejado bajo custodia la muestra en la empresa. Entonces, obviamente, al día siguiente que se hizo la vigilancia sanitaria, todos los productos ya habían sido eliminados por la empresa. Y que esa no encontró nada. Entonces, ahí hay un punto también importante. No se toma la muestra si es que ustedes ya evidencian que el producto está contaminado. Si ustedes, por ejemplo, hacen imaginémonos de que quieren seleccionar de un bebible, de un servicio de alimentación, y ven de que ese bebible está fermentado porque ya tiene indicios de alteración de descomposición, no hay necesidad ya de tomar la muestra. ¿Por qué? Porque los resultados microbiológicos pues van a expresar lo que ya se ve verificado en el producto, o simplemente de repente como en algunos casos ha sucedido, no se demuestra, pero si nosotros por ejemplo queremos definir calidad sanitaria, incluye 3 aspectos: análisis microbiológico, análisis organoléptico y características fisicoquímicas. Entonces, si tú ya como auditor de calidad determinaste de que ese producto presenta signos de alteración, signos de mal olor, ya te estás basando en lo que es calidad organoléptica. Entonces ya no hay necesidad para qué seguir al otro plano de lo que es verificar su calidad microbiológica, porque ya ese producto ya no es apto para el consumo humano. Entonces siempre eso tenemos que tenerlo bien en claro. Otro de los aspectos, la muestra debe ser de cantidad suficiente para permitir su análisis microbiológico. Este es otro de los aspectos, porque a veces unos llevan al laboratorio una muestra de alimento de 50 gramos, 80 gramos, y esa cantidad no es la suficiente para analizar todos los ítems o todos los criterios microbiológicos que está establecido en la norma. En la norma para alimentos no solamente es analizar coliformes, sino también es analizar aerobios mesófilos, analizar E. coli. Entonces esos 50 gramos que de repente llevaste para que fueran analizados no es suficiente y por lo tanto tu muestra es rechazada. Entonces, otro de los aspectos importantísimos que tenemos que tener presente cuando van a tomar una muestra. La muestra debe estar adecuadamente rotulada. Por ejemplo, hoy día que ustedes van a tomar la muestra, tienen que rotularla. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que poner en el rotulado? Pues el nombre del producto. Si tiene registro sanitario, el registro sanitario. La hora en que tomamos la muestra. El lugar donde fue tomada la muestra. Y la temperatura. Por eso que pensé que me había olvidado el termómetro, pero no, ahí está. Sí me enviaron el termómetro. El termómetro, la temperatura en la cual tomé la muestra. Y por último, el nombre de la persona que tomó la muestra. Todos esos aspectos nosotros tenemos que consignarlo en el rótulo. Muy bien. La muestra debe estar herméticamente cerrada. ¿Correcto? Para eso ya existen bolsas. Obviamente la bolsa tiene que ser de primer uso, ¿no? Una bolsa de primer uso, herméticamente sellada, ¿correcto? Ahí ustedes introducen los productos y si son autoridad sanitaria, pues ponen el precinto de seguridad. ¿Sí? Y en su rotulado también indican el número del precinto de seguridad. Y todo eso se coloca en su solicitud de ensayo, que se llamaba cadena de custodia. Muy bien. La muestra debe presentar fecha de vencimiento vigente. ¿Por qué la muestra debe presentar fecha de vencimiento vigente? ¿Puedo tomar la muestra a un producto ya vencido? Por ejemplo, imaginémonos que vamos a hacer una toma de muestra a una fábrica de alimentos o una panadería y encontramos que la harina ya consigna una fecha de vencimiento diciembre de 2014. ¿Podemos hacer la toma de muestra de esa harina para demostrar que esa empresa panificadora produce un producto no apto para el consumo humano? No, ya la harina está vencida, ya no es apto para el consumo humano. Eso ya se tiene que enviar a destrucción y sancionar a la empresa por utilizar un insumo vencido.
Correcto. Entonces, la muestra debe presentar una fecha de vencimiento. Sí. Hubo un caso, por ejemplo, esto fue en Puno, en las cuales ingresaron por contrabando unos caramelos, eran gomitas de mascar de Bolivia, y hubo una intoxicación en una institución educativa de más de 30 personas. Entonces, cuando fueron los de la Direza Puno, tomaron la muestra, pero ya los productos estaban abiertos, es decir, a las gomitas, a los restos de gomitas que ya habían dejado los estudiantes que habían sufrido este brote. Entonces, nosotros podemos tomar la muestra a un producto que ya está abierto, que de repente está medio consumido, etc. No, tienen que tomar la muestra, el producto sellado, íntegramente sellado, otro de los aspectos, porque si no, ahí el auditorio que tomó la muestra se mete en un problemón, no conocer los procedimientos, los protocolos. ¿Qué equipos nosotros tenemos que llevar o tenemos que utilizar al momento de realizar la toma de muestra? Por ejemplo, nuestros coolers, ¿sí?, con nuestras bolsas de hielo para conservar y mantener la temperatura del alimento de 0 a 5 grados, un mandil limpio, colores claros, blanco, un termómetro digital. Otro de los aspectos, por ejemplo, ¿no?, ya cuando estás en la otra parte y asesoras al cliente y toman la muestra, y sobre todo si es el auditor que lleva su muestra o su termómetro, entonces como cliente nosotros podemos decir: solicito de que me otorgue la copia del certificado de calibración de su termómetro. Y muchos de los auditores pues ni siquiera utilizan sus termómetros calibrados. Si estás de la otra parte, ¿qué es lo que tienes que decir? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo decía cuando era autoridad sanitaria? A ver, la empresa, tráigame su termómetro, con su termómetro vamos a hacer la toma, porque supuestamente tu termómetro está caliente. ¿Correcto? Porque si no, hay temas. Por ejemplo, hubo un proceso de un colega, auditor de calidad, en las cuales él tomó la muestra a un alimento y en su termómetro registró 6.2 grados centígrados. Entonces, obviamente, los resultados, cuando se hizo el análisis microbiológico, salieron, por las inadecuadas condiciones, salieron positivos. Pero, ¿cuál fue el argumento de la respuesta del abogado de la empresa? De que esa muestra, en realidad, se produjo, se elevó los niveles de alteración, los niveles de la concentración de los microorganismos, porque la temperatura del alimento en la cual fue transportada desde el lugar donde se tomó hasta el laboratorio de control ambiental de la entidad estaba a una temperatura de 6.2 grados. Ustedes saben que la zona de peligro de cuánto es 5 a 60. Entonces, ¿cuál era el argumento de esa empresa? Que lo transportaron a una temperatura de zona de peligro, en la cual propicio la multiplicación de microorganismos. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tenerlo en cuenta. Recuerda, cuando sancionan ustedes a una empresa, también tienen que luchar contra la parte legal. Ya hay abogados muy especialistas que conocen mucho el tema de la normativa sanitaria vigente. Entonces, inmediatamente tu acción lo puedes traer abajo por un inadecuado proceso que ha realizado. ¿Qué otros aspectos? Las pinzas, ¿no? Y todos los productos que ustedes utilicen para la toma de muestra tienen que estar estériles. Entonces, de laboratorio, por ejemplo, todo tiene que salir así esterilizados en papel craft. Bueno, esto no es tan estéril, pero sirven solamente para la muestra, para el taller. Entonces, pinzas estériles, todos los productos estériles. El proceso de esterilización es someterlo al horno esterilizador a una temperatura de 280 grados centígrados por, según su protocolo, 15 a 30 minutos. Correcto, entonces, pero eso ya nos entregan del laboratorio, sobre todo trabajan con un laboratorio acreditado ante Indecopi, ya sabemos que manejan sus protocolos de calidad,
y sabemos que esos productos o esos equipos que nos entregan para la toma de muestras pues ya están y no se conservan así, no están al medio ambiente, tienen que estar dentro de tu cooler, siempre dentro de su cooler. ¿Qué otros aspectos? Su cooler, su hielo seco, plumón, un plumón para rotular la muestra, para poner el rotulado, frascos de vidrio estéril, por ejemplo el laboratorio nos entrega unos frascos similar a estos, en las cuales tiene una solución de agua pertonada de 100 mililitros que permite, es un caldo de cultivo que va a permitir el crecimiento de los microorganismos, ¿correcto? Esto sobre todo cuando analicemos superficies finas. Bien, entonces siempre les van a entregar y obviamente ustedes ya tienen que planificar todo esto. Si van a tomar la muestra tienen que llevar todos esos equipos. Si van a utilizar la toma de muestra de superficie viva, ya saben que tienen que llevar uno o dos de estos frascos. Los precintos de seguridad, correcto, en las cuales ahí hay una codificación para que ingrese al laboratorio, su mascarilla, cubrepelo, bolsas de polietileno de primer uso, que ya les mostré, ¿sí?, para llevar la muestra. Muy bien, entonces tenemos que nosotros llevar todos esos equipos para hacer nuestra toma. Toma de muestras en N5 y toma de muestra en N1. Sobre todo cuando se hace vigilancia sanitaria siempre tienes que hacer una toma de muestra en N5 y en base a ese N5 estimar para toda la población, ¿correcto? Cuando hablamos de alimentos preparados. ¿Bien? Si son alimentos, por ejemplo, perecibles, podemos